Muy buenos días, alumnos de segundo año, espero se encuentren muy bien y que hayan podido descansar en este periodo vacacional, que se encuentre bien toda su familia y ustedes. Y pues vamos a retomar nuestras clases después de este periodo. Y el primer tema que vamos a ver es congruencia de triángulos. Es un tema muy sencillo que no lleva muchas operaciones, solamente es observar y verificar el tema de congruencia de los triángulos. En este caso vamos a definir primero qué es congruencia. Dice que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición o su orientación sean diferentes, ¿sí? Para que sean congruentes es como si dijéramos una igualdad, ¿sale? Pero como tiene que ser de diferente figura, tienen que tener la misma forma y mismo tamaño de esa figura. Pueden ser triángulos o pueden ser cuadriláteros. En este caso nada más lo vamos a ver con triángulos. Y la posición puede estar diferente, ¿sale? No importa en qué posición esté, siempre y cuando tienen la misma forma y tamaño y el tamaño de sus ángulos interiores también sea igual. Muy bien, y el símbolo de congruencia es este que está aquí, que es igual a un igual, pero con este símbolo que está aquí arriba, ¿sí? Como el símbolo de la ñ. Y este es el símbolo de congruencia. Muy bien, hay tres criterios de congruencia y son estos tres que están aquí. Primero vamos a ver el más sencillo, que es LLL, que es lado, 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 ¿sí? Y dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados correspondientes iguales, ¿sí? Que sus tres lados sean exactamente iguales. Por ejemplo, aquí este lado de aquí tiene que medir lo mismo que aquí. El lado 1, podríamos decir que tiene una rayita. Este lado debe ser congruente con este. El lado 2 que está aquí debe ser igual que este. Y el que tiene tres rayitas debe ser igual que este, ¿sí? Entonces, si miden lo mismo, por ejemplo, aquí, si aquí midiera 5, digo, aquí midiera 3, aquí midiera 4 y aquí midiera 5, pues lo mismo, acá tendría que medir 5, aquí tendría que medir 3 y aquí 4, ¿sí? Si se dan cuenta, están en diferente posición. Este está acostado y este está aquí como de pie, porque aquí está el ángulo de 90 grados y aquí está así, un triángulo rectángulo. Pero aquí está girado. Pero aunque están en diferente posición, siguen siendo congruentes. Ahora, si tenemos el otro criterio de congruencia, L a L, lado, ángulo, lado. Dice que dos triángulos son congruentes entre sí si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos congruentes, ¿sí? Por ejemplo, este lado de aquí con este lado de aquí forman un ángulo. Si este lado es igual a este lado de acá y este lado es igual a este lado de acá y su ángulo que está aquí es igual que este, los triángulos van a ser congruentes, aunque no conozcamos cuánto mide este lado ni este lado, ¿sale? Por este criterio, de lado, ángulo, lado. Tiene que ser estos dos lados formar ese ángulo y del otro lado, en el otro triángulo, tienen que ser los mismos lados que midan lo mismo y el ángulo mida lo mismo para que sepamos que son congruentes, es decir, que miden lo mismo. Y el otro criterio que tenemos es ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Y dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos congruentes, ¿sí? O sea, aquí nos vamos a buscar nada más estos dos ángulos y el lado que está entre estos dos ángulos debe ser igual, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si este ángulo midiera 60 y este ángulo mide 60 y el lado de aquí mide 5 centímetros, pues de este lado tiene que medir 60, 60 y 5 centímetros. Y aunque no conozcamos los otros dos lados, podemos decir que son congruentes estas dos figuras, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cada uno para que quede más entendido y más concreto este tema. El ejemplo de lado, 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 ¿sí? Ese es el más sencillo de todos. Todos los lados deben de medir exactamente lo mismo. Aquí tenemos el triángulo ABC, ¿sí? Y el segmento AB, se dice segmento a la parte de aquí, o sea, de este punto a este punto, cada vértice, del punto A al punto B, segmento AB, mide 3 centímetros, del segmento BC, esta parte de aquí que sería la base, mide 2 centímetros, y el segmento AC mide 3.6 centímetros. Por lo tanto, en el otro triángulo también tenemos el triángulo EFG, y aquí tenemos el segmento EF, mide 3 centímetros, FG mide 2 centímetros y de E a G mide 3.6 centímetros. Si se dan cuenta, las medidas son iguales. Por lo tanto, el triángulo ABC es igual al triángulo EFG, ¿sí? Entonces, ya queda de esa manera. Comprobado que son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen
los lados iguales, miden exactamente lo mismo y aquí sí están en la misma posición, se pueden ver que están iguales, por lo tanto son congruentes. Muy bien, ahora el otro que dice lado, ángulo, lado. Aquí vamos a tener un lado, un ángulo y otro lado, ¿sí? En este caso, el lado MK o el segmento MK, este lado de aquí, mide 10 centímetros y el ángulo mide 117.28 grados. Y en la otra figura, del otro segmento, K y L mide 5 centímetros, que sería la base. Muy bien, en la otra figura que tenemos J, G y H, tenemos exactamente la misma cantidad de lados. En este caso, el 10 y el 5, ¿sí? Por eso tenemos lado y lado. Y van a medir lo mismo. Este lado mide 10 y este lado mide 10. Y este lado mide 5 y este lado mide 5. Y nuestro ángulo comprendido entre estos dos lados es exactamente igual al otro. Aunque no conozcamos cuánto mide este lado de acá, podemos decir que el ángulo, el triángulo MKL es congruente al triángulo JGH, ¿sí? Son congruentes porque tienen dos lados iguales y un ángulo comprendido entre ellos iguales. Y por último, el que dice ángulo, lado, ángulo, ¿sí? En este caso tenemos aquí un ángulo de 40 grados y un ángulo de 100 y un lado de 5. Y en este caso sí está volteada la figura, si se dan cuenta está volteada hacia acá, pero aquí tenemos un ángulo de 40, un ángulo de 100 y el lado de 5, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí el criterio dice que si tiene dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos, o sea que está entre estos dos ángulos, sea igual, van a ser congruentes, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí tenemos los ángulos 40 y 100, 40 y 100, y el lado AB y el lado DE o ED mide 5. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, ¿sí? Y esos serían los tres criterios. Entonces, recapitulando, tienen que tener el primer criterio, los tres lados iguales, lado, lado, lado. Que los tres lados sean iguales, que midan lo mismo, van a ser congruentes. En el otro, lado, ángulo, lado, que tenga dos lados iguales y el ángulo entre ellos comprendido entre esos dos lados sea igual, también van a ser congruentes los dos triángulos. Y el último criterio, ángulo, lado, ángulo, quiere decir que tenemos dos ángulos iguales y un lado comprendido entre ellos iguales, va a decir que estos triángulos van a ser congruentes, es decir, iguales. Muy bien, de ejercicios voy a dejar una tabla de diferentes acomodos o diferentes parejas de triángulos y al lado los tres criterios, ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado, ¿sí? Y ustedes tendrán que relacionarlos nada más, me van a indicar con una flechita con qué criterio se podría decir que son congruentes esos triángulos, si con el del lado, si con el de lado, 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 con el de lado, ángulo, lado o con el de ángulo, lado, ángulo. Y recuerden ponerme en sus comentarios, ya sea privados de Classroom o ahí mismo en sus ejercicios, así escrito con pluma o con lápiz, me ponen ahí en donde tuvieron alguna dificultad para poder apoyarlos. Y recuerden que el día jueves o el día viernes subiré el video donde doy la retroalimentación a los ejercicios que dejé en la plataforma de Classroom. Que tengan un excelente inicio de semana, síganse cuidando mucho y nos vemos el día jueves con el otro video. Hasta luego.